Estamos de regreso en el programa. Vamos a hablar sobre la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero esta vez no como lo hicimos ayer desde un análisis político del asunto, sino desde un análisis jurídico del más alto nivel. Es decir, no nos vamos a meter a los asuntos penales, al derecho penal, sino vamos a ir mucho más arriba, vamos a ir al derecho constitucional, es decir, a las reglas de juego que deben amparar los derechos de ciudadanos como usted y como yo, que no ven si es un presidente o no debería ver si es un presidente o un obrero o un hombre o una mujer o un rico o un pobre, sino un ciudadano que tiene que enfrentarse al enorme poder del Estado. Cuando uno es enjuiciado penalmente, uno se enfrenta a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Eso es tremendamente. Entonces, un ciudadano debería tener unas garantías. Vamos a hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional que no exculpa a la expareja presidencial, sino que acepta un habeas corpus, es decir, ampara derechos de esta pareja y dice que el proceso lo afronte en libertad, porque ellos están en la cárcel no por una sentencia judicial, ni siquiera por un juicio abierto, sino por una investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía. Voy a tocar el tema con Jorge Manrique, constitucionalista. Doctor Manrique, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, quisiera saber qué opinión tiene usted del fallo del Tribunal Constitucional, además hecho por mayoría, 4-3. Exactamente. Bueno, evidentemente es un fallo discutible como todos los fallos del Tribunal Constitucional cuando se da con una diferencia de un voto. Yo pienso que desde el punto de vista constitucional, el asunto es muy discutible. Existen 3 ilustres magistrados y una mayoría de 4 no menos ilustres magistrados que tienen criterios totalmente distintos frente a un problema constitucional. Y entonces, ¿cómo enfocar, cómo ver a qué se debe la diferencia? Porque ambos exponen sus razones y esto es lo que un poco también refleja la opinión pública, ¿no? Es que los que opinan porque se ha liberado lo ha hecho mal, lo ha hecho arbitrariamente, están tratando de desproteger la lucha contra la corrupción, socapar la corrupción, y en el otro lado podríamos decir los que iban por la confirmatoria de negar el recurso de amparo son personas autoritarias, vulneradoras de los derechos fundamentales, que son abusivos, que protegen la arbitrariedad. En realidad, en esa clave, desde ese ángulo, no se puede juzgar un asunto, una sentencia y un caso tan polémico, ¿no? Yo pienso de que en este asunto se ha obtenido mayoría porque la mayoría ha coincidido en los fundamentos para declarar fundado el recurso de habeas corpus, pero también pudo haber ocurrido lo contrario, porque un voto no es gran cosa. Y entonces acá tiene mucho que ver, yo pienso, esto de que el hombre es producto de sus circunstancias. Cada quien mira la vida, cada quien mira el derecho de acuerdo a su propia historia personal, de acuerdo a su formación, ¿no es cierto? No es lo mismo, definitivamente, y no hablo de los miembros del Tribunal Constitucional, de ninguno de ellos, pero no es lo mismo tener un juez que provenga, digamos, de un hogar sumamente católico, exageradamente católico, cuyos padres vayan 2 veces al día a misa, por ejemplo, ¿no? Que ha estado en colegio religioso, en este entorno, ¿no? Que tiene consejero espiritual, y en el otro extremo un abogado, no tanto, pero que venga de una familia liberal, libre pensadora, que vea el asunto, le haya dado a leer otro tipo de educación, y entonces va a ver frente a la misma realidad, ambos con buena fe,
son producto de su formación. Claro, además, los dos son legítimos. Los dos son legítimos. Porque nadie deja su religiosidad, sus antecedentes, su formación en la puerta y entra a emitir un juicio. Uno entra con todo. Así, efectivamente. Y eso es lo que refleja los votos en discordia y los votos. Ahora, vamos. Yo quiero leer una cuestión que a mí me pareció interesante de lo que dijo Blume. Dijo, hay una campaña donde se dice que el TC viene dinamitando el sistema anticorrupción. Y esto quiere decir, y esto quiero decir que es absolutamente equivocado. Nosotros estamos fortaleciendo el sistema anticorrupción, porque una lucha anticorrupción tiene que hacerse en el marco de la Constitución y respetando derechos fundamentales. Nosotros hemos tenido una serie de entrevistas tocando distintos temas, pero había una coincidencia, un eje. Nadie escapa al control constitucional. Así es. Y si no escapa al control constitucional el indulto a Fujimori, tampoco la sentencia o el fallo de un juez. Perfecto. El control constitucional es verificar que no se haya incurrido en arbitrariedad en el momento de expedir las resoluciones. Y que se hayan respetado el debido proceso, la tutela procesal efectiva, ¿no es cierto?, y los derechos fundamentales de la persona, los derechos a la libertad. Tal vez el derecho más importante. Claro, pero ¿quién determina cuál es ese contenido sustancial? Los miembros del Tribunal Constitucional. Y ahí viene la duda. Acá viene el señor, para mí, para Cuatro, dice sí, acá yo estoy haciendo el control de constitucionalidad y acá ha habido arbitrariedad. Pero los otros tres dicen, no señor, no ha habido arbitrariedad. No ha habido arbitrariedad. Y entonces cada uno dice por qué ha habido arbitrariedad y por qué no ha habido arbitrariedad. Y yo pienso de que ni tú ni yo, ninguno de los dos va a decir quién tiene la razón, pero sí el público. ¿No es cierto? Entonces conozcamos cuáles son los fundamentos de un grupo y cuáles son los fundamentos del otro grupo. Ahora, hay una cuestión también, antes de entrar a ese detalle que es importantísimo. Dice, el propio Ernesto Blume, que además me ha parecido un tipo que no se ha excusado en aquí está el fallo y se acabó y no hablo como muchos han hecho, sino que ha salido a defenderlo y a responder las preguntas de todo lado y de todo Cali. Y una de las cosas que dice, que a mí me parece interesante de analizar, es Richard Concepción Carguancho, el juez Carguancho se le conoce así, no consideró los descargos de la defensa. Es decir, para condenar a una persona, sí se le escucha. Pero para quitarle la libertad, que es como una condena, no se le escucha. Realmente un planteamiento que no respondía a una posición constitucional. Sale el presidente del Tribunal Constitucional y dice, no escucharon, no se le permitió la defensa. Eso es durísimo, ¿no? Eso es bien duro, ¿no? Pero el asunto es que sale el otro miembro, la vocal, Ledesma, la hija del recientemente desaparecido y ella Genaro Ledesma. Dice todo lo contrario, sí se le ha permitido. Dice, no es verdad que no se le haya permitido. Entonces ella dice, por eso es lo importante, ver cuáles son los fundamentos de una y otra parte. Antes, permítame un paréntesis. Una vez que sale un fallo judicial, es la primera vez que yo veo que salga un juez que no ha ganado, ¿no?, a decirle al otro, no, así, y salir a los medios y públicos viceversa. a decir, claro, pero el asunto es que en una constitución precisamente hay muchos jueces, por eso hay 7 jueces constitucionales. O sea, no todo tiene que ser por unanimidad, ¿no es cierto? Es normal que después de emitido el fallo salga alguien a decir, no debe ser, estamos dinamitando. No, eso es totalmente anormal, es criticable, no debe ser, como no debe ser la circunstancia que se está dando en el Tribunal Constitucional, donde hay una lucha interna, una pugna abierta entre los miembros del Tribunal Constitucional, y donde el Tribunal Constitucional, en mi manera de ver, viene atropellando los derechos también de los ciudadanos. O sea, este Tribunal Constitucional se está caracterizando yo pienso, por una vulneración que el mismo tribunal hace a los derechos de defensa cotidianamente. Interesantísimo. Usted está ¿no? diciendo
que es el Tribunal Constitucional podría estar saliéndose de los marcos constitucionales. Pero por supuesto, ha creado lo que se llama las sentencias interlocutorias, en las cuales no permite que un abogado vaya a entrevistarse con ninguno de los miembros del tribunal. Si va un abogado arequipeño y pide una audiencia, no se la dan. ¿Y cuál es la función del abogado? Abogar por los clientes. Llevarle los argumentos que muchas veces no están ahí. Convencer a los jueces persuadir, de que está en la verdad. Persuadir. Pero ¿cómo sale? Salen simplemente expidiendo sentencias sin escuchar a las partes. ¿Y quién las hace las sentencias? O sea, hay que decirlo claramente. Usted está diciendo que todos Blume los miembros tampoco escucha. Tampoco, no, ninguno de ellos. No, ninguno de ellos. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el constitucionalista Jorge Manrique. Estamos hablando del Tribunal Constitucional y su fallo para la liberación, no exculpación, liberación de Ollantaytamala y Nadine Heredia, que van a poder seguir siendo investigados, porque tampoco se les ha abierto juicio, pero en libertad. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Jorge Manrique, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo, y estamos analizando este conflicto que se ha dado entre miembros del Tribunal Constitucional y que, bueno, finalmente ha terminado con un fallo que ha permitido que Ollantaytamala y Nadine Heredia sean investigados por el Ministerio Público en libertad. No han sido procesados, no hay un juicio abierto, simplemente se les investigó y lo que se pidió es que para que no puedan interferir con la justicia y con las investigaciones, sean encarcelados. Para muchos la medida fue excesiva y fue dictada por el juez Carguancho. Vayamos a aclarar un asunto para luego meternos en los temas constitucionales. En el Perú, la excepción se está convirtiendo en regla. Las prisiones preventivas se dan todos los días, aparecen en todos los periódicos. Prisión preventiva para el violador, para el que atropelló, para el político corrupto. Cuando la excepción se convierte en regla, ya no es excepción, y ahí parece que hay una injusticia. ¿Cómo ve el tema de las prisiones preventivas? Bueno, yo pienso que a fuerza de este tema se está digamos, poniendo la picota del juzgamiento de una medida cautelar. Lo primero que tenemos que ver es, se trata de una medida cautelar. ¿Qué es la tutela cautelar? La tutela cautelar surge como respuesta a la necesidad de asegurar el cumplimiento de una sentencia que razonablemente va a salir fundada, ¿no? Tanto en la vía civil como en la vía penal. O sea, eso es casi un adelanto de condena. Es un prejuicio. Un prejuicio. Es un juicio, claro. Es un prejuicio, sí, completamente. No. Está perfectamente usado el término. Sí, efectivamente. Por ejemplo, si yo, vamos a verlo más fácil, si yo tengo un cheque y está protestado y es por $100,000, interpongo una demanda de cobro de soles, cuando de acá a 4 años concluye el juicio no tengo nada que rematar. Entonces surge la medida cautelar. La medida cautelar tiene por objeto asegurar el resultado del juicio, que no sea un saludo a la bandera, y simplemente, por ejemplo, dice el señor, voy a anotar la demanda en la vía cautelar en los registros públicos, para que cualquiera persona que quiera comprar, va a comprar con el gravamen, y ese es persecutorio. De tal manera que de acá a 4 años, el señor si vendió, el comprador dirá, pues bueno, retendré los $100,000, te pago 400 y después lo pago los $100,000, ¿no? Te los pago a ti. O si no, le dicen, no lo compro. Entonces, esa es la medida cautelar, ¿no es cierto? La medida cautelar es un embargo, una anotación de demanda, etcétera. Y también una prisión preventiva. También. Pero ¿cuáles son las características, cuáles son los elementos de una medida cautelar? En primer lugar, el fumus boni iuris, que quiere decir humo de buen derecho. En castellano vendría a ser la verosimilitud. ¿De qué? La verosimilitud de los hechos que están pasando. La verosimilitud del derecho, que hace presumir que salga una sentencia futura favorable, una sentencia condenatoria. Esa verosimilitud es diferente a la certeza, porque la certeza es un estado de ánimo que solo surge con la cosa juzgada. Correcto. Entonces, ahora, el asunto es que el derecho es pues muy cambiante, los criterios van siendo. cambiando. Antes se dictaba una prisión preventiva cuando se tenía las
casi certeza de que la sentencia iba a ser mayor a 4 años, que podía una persona fugarse del país. Y recuerdo un caso, o sea, pero tenían que ser cosas concurrentes. No, vamos a ver. ¿No es cierto? Yo creo que la medida cautelar es buena, necesaria, indispensable, pero el problema es de que cuando la medida cautelar ha tocado intereses ya nacionales, políticos, de esta envergadura, ahí se pone, ahí la sociedad dice, ah, caray, pero ¿quién puede discutir una medida cautelar a este sujeto que le ha metido fuego a una persona? Hay casos ¿Quién puede discutir la medida cautelar de un tipo que viene borracho y atropela a un niño, a nuestro amigo, que sea? Por ejemplo, hay casos inclusive aceptados, pero en este caso... Pero sigamos viendo. Entonces, la medida cautelar es necesaria, al que lo encuentras con las manos en la masa, ¿no? Es decir, infragrante. No importa que se vaya haciendo regla. Ojalá fuese regla. Ojalá fuese regla, no tiene nada de malo. Yo siempre digo... Pero entonces, acá en este caso, existen elementos de juicio que son razonables también. Mira, por ejemplo, vamos a decir, ¿cabe alguna duda de que una persona en libertad no va a tener, tiene facilidades de influir en los testigos, de poder sobornarlos para que hagan declaraciones falsas cuando tiene grabaciones que en un caso similar ha procedido así? Yo lo que digo es, esa misma persona, si tiene esa posibilidad y el dinero de llegar, no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través de terceros. Pero tiene el dominio del hecho estando fuera. Puede coordinar, llamar, planificar. Es una persona plena de poderes. La otra persona, por ejemplo, pero miremos, si tú sumas 2 con 2, no se trata de salirnos del caso, ¿no? En las agendas de Nadine, ¿qué dice? Hablar con Ojitos. Ojitos ha hablado con el vocal de la Corte Suprema, que era su abogado defensor, no sabemos quién es, pero ha hablado con el vocal de la Corte Suprema, ha hablado con un miembro del Tribunal Constitucional. Hay que mediatizar esto, hay que controlar a fulano, hay que controlar a sutano. O sea, se está haciendo precisamente lo que dice el código. O sea, personas con poder que están buscando gente que vaya en contra de lo que dice la ley. ¿Para qué? Para enredar, para impedir, para archivar el proceso. El asunto es... Aquí también hay... Y esto que te estoy diciendo es lo que dicen los votos de minoría, ¿no? Hay un asunto que yo no sé si se debería tomar en cuenta o no. Ollanta Humala y Nadine Heredia no están siendo acusados de corrupción en su gobierno. Ellos están siendo acusados de haber recibido dinero para una campaña en 2011, una campaña que además perdieron. 2. ¿No? O sea, está hablando de Venezuela y está viendo del gobierno ya. Son 3 los cargos que se le hacen. En primer lugar... Claro, pero o sea, ellos no están siendo investigados por corrupción en actos de gobierno, sino por haber recibido dinero en campaña. No, vamos a ver. No debemos pues, tampoco ser digamos, que por ver el asunto miramos el árbol, pero no el bosque. Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. ¿Ha habido una laguna de derecho? ¿Hay una laguna de derecho? Sí. Una laguna de derecho convenientemente, digamos, mantenida. En primer lugar, si ninguno de los partidos políticos en la historia del Perú tenía el dinero, ningún candidato, comenzando por Belaúnde, hasta donde yo tengo uso de razón, tenía el dinero para costear una campaña. Entonces, además, tan a nivel nacional, imagínate. Entonces, ¿cómo se conseguía? Pues, ¿cómo se financiaba? Nunca nadie ha sabido. ¿Quién daba? Tenía que ser gente que tenga capital, ¿no es cierto? Y entonces nunca se reguló esto. Entonces, de esta manera, por eso que dice, yo he consultado con mis abogados y me han dicho que entregar dinero a los candidatos no es delito. Correcto. Pero si entrego yo a todos los candidatos dinero es porque algo quiero, no porque soy un mecenas. El de ellos que agarra el poder, el que sale electo, ahí es donde tiene que devolverme, ¿no es cierto? Y el caso es clarísimo en el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. Claro, pero ¿no es cierto? Asunto es que no sé si se va a aprobar o no, pero todos nosotros sabemos que precisamente Odebrecht daba a todos. O sea, si le dio Ollanta... Y cobraba uno solo, claro, que era el que salía. Claro. Si no hubiese sido Ollanta... Si le dio Ollanta en el 2011,
les dio a los Claro. otros también. Así es. Porque estamos partiendo de esa premisa. Sí, ¿no es sí, cierto? claro, sí, sí, es una premisa, una sola Entonces, verdad, ¿no? Todos Les ha deberían, dado a todo. todos deberían estar adentro. Pero acá viene el asunto de que, no, yo pienso que sí. El problema que ha sido con Ollanta, como estábamos diciendo, olvidémonos de esto, si son 4 candidatos y a cada uno le doy para que haga su campaña, es porque al que salga me va a devolver. Ajá. ¿No es cierto? Además, ya está. El Y es caso funcionario Lavallato público. nos ha Claro, mostrado todo. ahora lo que tenía que ser el Ministerio Público es lo que estamos conversando. Pero el Ministerio Público, desgraciadamente, lo que tenemos acá es un sistema de investigación paupérrimo, pobrísimo, sin ningún tipo de preparación, no hay criminalistas, no hay nada de esto en la policía, en investigación, ni nada. Estamos en pañales. Y hemos adoptado un código de uno de los ministerios públicos del Ministerio de Estados Unidos, que es de los que tiene un presupuesto pues enorme. Basta mirar tiene las todas, series de ¿no es televisión cierto? para ver qué es veamos lo que maneja la pobreza. policía. No, imagínate, ¿no? Entonces, el tipo de policía, el fiscal peruano que tiene 100, 200 expedientes, frente a la defensa que tiene 5 o 6 abogados y tiene solo 2 o 3 casos y tiene un staff de abogados brillantes, y el pobre tipo que tiene que repartirse para estudiar, preparar su expediente e ir a las audiencias. Entonces hay una gran diferencia. ¿Y sabes qué cosa? Que la sociedad es la que paga pato. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos para seguir tocando el tema que a mí me parece interesantísimo porque nos abre la mente para poder entender las cosas, inclusive las declaraciones que se den y las noticias que leamos. Tras la pausa, sigo con el constitucionalista Jorge Manrique. Estamos de regreso en el programa, estoy con el constitucionalista Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo. Quiero remitirme a lo último que dijimos en el anterior bloque, que usted dijo. El problema que yo analizo es que precisamente por esa desventaja que tiene el Ministerio Público, por tremenda carga procesal, por falta de especialistas, falta de criminalistas, lo que está haciendo es buscar las prisiones preventivas para darse un aire, para tener más tiempo para investigar. Pero hay casos, por ejemplo, a este fiscal que pidió al juez Carguancho que les den la prisión preventiva a la pareja presidencial, le han enmendado la plana desde el Tribunal Constitucional. Hace poco hemos visto en Arequipa tremendo escándalo que se ha armado con un tráfico de terrenos en jardines del Chachani, 26 personas detenidas, se pide prisión preventiva para las 26 personas y se la deniegan y solo se la dan a 6, 20 quedan libres. Y apela a la fiscal y va a una sala. Ya no un juez, sino 3 jueces, que los 3 jueces agarran y le dicen no. Esos 20 libres, solo se quedan los 6. Entonces, algo malo está pasando en el Ministerio Público. Y a lo que voy yo es que, por ejemplo, esas 20 personas que estaban allí, no todas eran traficantes, vivían en pequeñas casas. Basta ver la intervención filmada por el propio Ministerio del Interior, donde era gente humilde. Esa gente humilde no tiene pues para pagar a los 5 abogados con tremendo staff y con esas... Entonces, uno tiene que tener la garantía de que puede defenderse ante tremendo aparato del Estado. Es todo el Estado contra uno. Entonces, más allá de que sea el presidente, de que sea un caso de corrupción presidencial o otra cosa, uno debería tener la posibilidad de defenderse ante tremendo aparato del Estado, ¿o no? Bueno, yo veo el asunto así, ¿no? Hay un garantismo judicial actualmente exagerado. En primer lugar, comencemos ahí. En un Estado constitucional de derecho está prohibido todo tipo de arbitrariedad. Y la arbitrariedad judicial se da precisamente cuando las resoluciones, las decisiones, las medidas coercitivas son frutos del decisionismo de uno y no se fundamentan en la razón, en el derecho y en las pruebas. Entonces, eso, en primer lugar, que vaya como telón de fondo y que de ninguna manera puede aceptarse una decisión arbitraria. O sea, la justicia salomónica no tiene, no tiene enemiga de la cabida, arbitrariedad. claro, no tiene cabida en un Estado constitucional de derecho. Claro, no es mi parecer, ¿no? Sino es
dar las razones fundadas en la Constitución, respetuosas de los derechos de todos, tanto de la víctima como del agraviado. Pero es que lo que ha pasado es lo siguiente: en el transcurso de la humanidad, al comienzo las penas, los acusados, los delincuentes, las personas en general que eran sometidas al proceso penal no tenían ningún tipo de derechos. En Los Miserables viste que por un pan los persiguen, los condenan. Jean Valjean. Exacto. Toda la vida por un pan. Por un pan. Y muchas veces también la tortura, la Inquisición en los tiempos de la Inquisición católica, ¿no es cierto?, en la que ni siquiera sabías quién te había acusado y con la tortura te hacían decir por todo lo que hiciesen, y todavía vienen las sordarías que tenías que poner la mano al fuego, en el aceite hirviendo, y si eras inocente no te iba a pasar nada, lo que era un absurdo, ¿no es cierto? Entonces, en respuesta a eso, la humanidad comienza a decir: no puede ser que cada vez la punición del Estado sea más cruel, sea más extrema, y los derechos de los ciudadanos no tengamos ni un derecho. Ese es un extremo. Pero ahora el otro extremo, tampoco puede verse indicando, señor, es el Poder Judicial, el sistema de administración de justicia es totalmente garantista del delincuente. ¿Y qué les interesa a la sociedad entonces? ¿Acaso nosotros, la sociedad que somos agredidos, no somos el conjunto, la suma de personas que tenemos iguales derechos que los delincuentes? Y entonces este exagerado garantismo hace de que la sociedad se ve impune. Y en este momento, ¿cuál es el resultado? La razón de ser del Estado, la única, la fundamental razón del Estado, es proteger la vida de los ciudadanos. No existe otra más importante. Todas las demás funciones, la educación, la cultura, la administración de justicia, Creo que la educación, son secundarias. En el derecho moderno tendríamos que decir la vida y la libertad de las personas, porque vida sin libertad no es vida. Ya, pero comencemos por la vida. Ajá, comencemos claro. por la vida, ese fue el origen, ¿no? Después vendrá pues la vida, la propiedad y la libertad, y todo lo demás que tú quieras, ¿no? Pero la vida, es decir, las personas nos unimos en un Estado para garantizar primero la vida de mí, de mis hijos y de mi hogar. Pero en este momento, si tú te ves en el Perú, en nuestro sistema judicial, todo lo que está ocurriendo como nunca antes ha ocurrido. No hay una protección del Estado a la vida de las personas. El asunto es que debe haber un gran debate nacional sobre qué es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Eso creo que es lo que deberíamos tener, pero cambiar lo que no se existe. está dando. Claro. No se está dando. No Y puede debe ser al ser más alto esto. nivel, universidades, congresos. Bueno, le agradezco mucho por haber estado. Resulta siempre aleccionador conversar con usted. Muchas gracias, Enrique. El constitucionalista Jorge Manrique ha estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.